La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Vamos a leer la Biblia en esta mañana. Voy a invitarles a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el verso 19 al 21. Vamos a leer la palabra para gloria y honra de nuestro Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Este mensaje lo vamos a titular Paternidad, Proceso y Poder. 3P. Elías venía de superar una crisis depresiva y Dios trató con él como el mejor médico. Dios le dio un tratamiento eficaz y le comunica, entre otras cosas, que su tarea no había concluido. Es importante que la persona, para no caer en la depresión, tiene que tener metas. Cuando una persona cae en depresión es porque en su vida ya no hay cosas que alcanzar. Se cierra completamente a toda idea creativa. Es por eso que el Señor le dice a Elías: largo camino te resta, todavía tienes muchas cosas que hacer para mí. Y le colocó, aparte de comunicarle una dirección profética, a una persona a su lado el resto de su vida. Recuerde que la persona depresiva se siente sola, y Dios le puso un hombre a su lado, precisamente para que no volviese a ser víctima de la depresión. Los médicos enseñan que el problema de la depresión es que la depresión es cíclica. Se entra, se sale, se entra y se sale. Pero como Dios es todopoderoso, cuando Él hace un trabajo lo hace completo. Aplaude al Rey. Ese hombre se llamó Eliseo. Ahora, para que usted vaya entendiendo lo que voy a decir, Elías fue el padre de Eliseo. Y Eliseo fue el padre de una nación. Elías fue el padre de Eliseo. Eliseo fue el padre de una nación. Cuando usted estudia la teología, en su esencia usted va a encontrar que Dios nunca quiso que los hombres abrazaran una religión. No, eso no estaba en la mente de Dios. Dios siempre quiso tener una nación que le adorara. No que la gente fuera a través de la religión a adorarle a Él.
Por eso el Señor le dijo a Abraham: yo haré de ti una gran nación. No le dijo: yo voy a hacer de ti una gran religión. Cuando Cristo estuvo predicando en Israel, encontró una gran religión. Por todas partes lo que había era religión. La nación estaba totalmente aplastada por el peso de la religión. Y tristemente, eso podemos nosotros palparlo en nuestro país. Venezuela lo que tiene es religión. Y lo más triste de todo, que hay personas que están en las iglesias protestantes y todavía tienen paradigmas religiosos. Entonces vamos a ver en detalle los pasos importantes que tuvo que dar Eliseo para recibir el manto de unción y el poder de Elías. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Número uno, el primer detalle que es imposible que lo dejemos escapar es que él rompió el arado. Diga conmigo: romper el arado. Tenía 12 yuntas. Esto nos habla que Eliseo estaba renunciando a su paternidad natural, la de sus padres terrenales, y aceptando la paternidad de Elías. Aquí voy. Hay personas que aceptan la paternidad de un padre espiritual, valga la redundancia, y guardan en casa los yugos y el arado. No los rompen. Abrazan la visión de la casa a medias, sin un compromiso total. Todavía miran hacia atrás, sostienen ideas, planteamientos, paradigmas de su antigua casa. Dígale que está a su lado: rompe el arado ya. El pasado no te va a ayudar a tomar por asalto el futuro. Ruth, José hicieron un funeral al pasado y prosperaron. Usted nunca va a prosperar hasta que usted no entierre su pasado. Número 2, mató los bueyes. Esto nos habla de la muerte al yo, la muerte a nuestros planes, sueños personales, egoístas, por los planes y la visión de la casa espiritual donde Dios te asignó. ¿Por qué yo digo porque Dios te asignó? Porque es que Dios te asignó. En la casa se nace. Usted no puede decir: oye, pero ¿por qué yo no fui hijo de Donald Trump? ¿Ah? ¿Por qué tuve que nacer en Bobure? Bueno, porque ahí fue donde Dios te asignó, chico. Aplauda al Rey de Gloria. Usted no busca casa, es donde Dios te asigna. Y esa casa tiene una visión y tiene un Padre espiritual. Aplauda al Rey de Gloria. Acuérdate que división son dos visiones. No pueden haber dos visiones. No puede haber. En una colmena de abejas no pueden haber dos abejas reinas. Ellas pelean entre sí y una mata a la otra. Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esa es la palabra que no nos gusta, hermano. Mire, si hay una palabra repugnosa, es la palabra renuncia. Por ejemplo, si usted está boxeando, después que te has preparado tanto, pero el tipo te está dando una paliza, te dice el second, te dice: tiro la toalla. No, y él está viendo con un solo ojo y el otro lo tiene como una alcancía. Es que nadie quiere renunciar, chico. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese, por ahí comienza, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame.
Pablo llama a Jesús Señor y escribe una historia. Pablo dejó un legado inmenso y todo comienza allí. Cuando Pablo toma la determinación de llamar a Cristo Señor, es donde el apóstol Pablo se le abren todas las puertas para el evangelismo. Allí se inicia todo ese engranaje, todo ese gran movimiento apostólico de Pablo. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Está renunciando a lo de él para aceptar lo de Cristo. Esa palabra curios es la palabra dueño absoluto en el idioma griego. Cuando Pablo le dice a Cristo Señor, le está diciendo, tú eres el dueño absoluto de mi vida. Es por eso que usted va a encontrar frases de Pablo cuando él dice, Pablo, apóstol, esclavo de Jesucristo. Esclavo. Un esclavo hacía lo que decía su amo. El esclavo trabajaba sin salario. La familia le pertenecía al amo, los hijos, la esposa. Y él no podía patalear, como decimos nosotros en criollo. Era dueño absoluto de todo. Aplauda al rey, de todo. Jesús aceptó el plan del Padre en la oración de Getsemaní, que fue una oración de resignación que tampoco nosotros lo hacemos. Cuando usted estudie la oración de Getsemaní, usted va a encontrar un manual de una oración perfecta, porque Jesús es perfecto. Dice que Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra. Es como que usted lance una piedra y el recorrido, la distancia que va desde el lanzamiento a donde cae la piedra, allí Jesucristo se apartó de ellos. Es decir, la oración que Cristo nos modela es que usted tiene que tener privacidad con Dios, es la primera. Dice que se postró a tierra. Cristo nos habla de que nadie que no sea humilde puede ser acepto en la presencia de Dios. Se postró a tierra. La palabra altivez significa alguien que está en la azotea y de ahí no se quiere bajar. Entonces que Dios ve a los altivos, lo ve de lejos. Dice la palabra que Cristo cuando oraba en Getsemaní decía, Abba Padre. Esa es una expresión que utilizaban los niños para hablarle a su padre en un lenguaje de cariño y de familia. Como decir papaíto, mi papaíto. Dice que fue una oración intensa. Dice que caían gotas de sangre cuando Jesús oraba. Fue tanta la intensidad en la oración de Cristo en Getsemaní que se le rompieron los vasos capilares de su piel y se juntaron con el sudor y caían a tierra. Fue una oración perseverante, dice la Biblia, que oraba las mismas palabras. Todo esto está bien. ¿Sabe dónde se nos tranca a nosotros el serrucho? En la última, la oración de resignación. Padre, si quieres pasa de mí esta copa y no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Esa oración no la hace nadie. Oración de resignación. Escuche bien. Isaac lo ataron en el altar. ¿Qué significa esto? Esto tipifica que Dios debe tomar lo que Él quiere de nosotros. Lo que Él quiere.
Por eso le dije, antes de entrar en la lectura y en el tema en sí, de que a usted no le vale el ser un buen oidor si usted no va a hacer lo que la palabra dice. Usted no va a hacer nada, usted va a perder su tiempo. Yo puedo ser el mejor predicador de la bolita del mundo, pero si usted no tiene disposición de que esa palabra cobre vida en usted, perdimos el tiempo. Lo pierdo yo y lo pierde usted. Seguimos. Número 3. Le dio de comer a la gente. Dice que mató los bueyes e hizo una parrilla para que comiera la gente. Esto nos habla de que en el reino la prioridad es la gente. Aplauda al rey. Es la gente. En el reino la prioridad es el discipulado, las casas de esperanza, la salvación de las almas, el amor por las almas, el amor por el perdido. Esa es la prioridad del reino. No son tus prioridades, es la prioridad del reino, las almas. ¡Aleluya! Hay gente que canta lindo, predican chévere. Como dijo Bill Clinton, Caracas es chévere. Pero no tienen compromiso con las almas. Aman a Dios, pero no aman las almas por las cuales Cristo murió. Es por eso que usted lo ve que nunca ganan un alma. Diga conmigo, en el reino, la prioridad es la gente. Nosotros lo hemos visto aquí. La gente se anota para trabajar en los mega encuentros. Y comenzamos a publicar la foto de la gente que vino. Al terminar el mega encuentro, esa persona ya no llama más, ya no visita más, ya no ora más, ya no intercede más. ¿Por qué? Porque su prioridad no es la gente. Tiene otras prioridades. Cuando Dios me llamó, yo estaba ocupado. Y rechacé una oferta en la Universidad de los Andes como instructor de atletismo. La rechacé. Solamente tenía que ir a firmar el contrato. Todo estaba listo. Y tenía otra oferta en el Banco Central. Y escribí mi carta. La entregué, renunciando a todo. Y me quedé sin trabajo físico. Por el mejor trabajo, que es el servir a Cristo. Diga conmigo, en el reino, la prioridad es la gente. Si usted no tiene como prioridad a la gente, usted no está en el reino. Usted vive una religión. Y eso es triste. Eso es triste. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías no se fue al cielo en un carro de fuego, se fue en un torbellino. Entonces venía con Eliseo de Gilgal. Vamos a ver 4 pasos para recibir el manto. ¿Cuántos quieren recibir el manto? Entonces, no te separes de tu padre espiritual. Gracias por su alegría. Hay gente que dice, ¿dónde se encontró usted? No, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál es tu cobertura? El Espíritu Santo. Esos son los llaneros solitarios. No tienen iglesia. Nunca reconocen una autoridad espiritual. Usted sabe por qué Cristo buscó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, pero ¿por qué tú vienes a mí en vez de yo ir a ti? Si a mí se me reveló que yo iba a ver con mis ojos que cuando viniese el Espíritu en forma corporal como de paloma, esa es la persona que Dios me había dicho en oración. Eres tú. Yo vi cuando la paloma posó sobre ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Eso lo voy a parafrasear. ¿Sabes por qué yo vengo a ti? Porque tú eres una autoridad espiritual. Y yo me tengo que someter a esa autoridad. ¿Dónde te congregas tú? En Enlace. Padre espiritual no es aquel que te lleva a los pies de Cristo. Eso es otro error. Padre es aquel que te lleva a formar el carácter de Cristo en tu vida. Gálatas 4:19. Hay gente que se entrega, por ejemplo, en una campaña con Gigi Ávila y dice, Gigi Ávila es mi padre espiritual. No. Él te guió a Cristo. Él no es tu padre espiritual. Padre espiritual es el que te pone el pañal, te quita el pañal. Cuando tienes hambre te da de comer. Que cuando tienes frío va y te arropa. Que cuando tienes una necesidad Él te la suple. Ese es un Padre espiritual. Aplauda al Rey de Gloria. Ok, el primer lugar que aquí se menciona es Gilgal. Gilgal es un lugar fronterizo, camino a la tierra prometida. La referencia bíblica de Gilgal es el capítulo 5 de Josué, donde Josué, antes de cruzar el Jordán y tomar la ciudad de Jericó, él circuncida al pueblo. Entonces, Gilgal es tierra de circuncisión. Diga conmigo, circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Circuncisión es el corte quirúrgico del prepucio del miembro masculino del hombre. Es una operación en la parte más íntima. Y esa es una operación dolorosa. Sobre todo cuando la gente es adulta. Cuando la persona es niña, ni la siente. Circuncisión es algo doloroso. Cuando Dios te pasa por Gilgal, tú sales adolorido de ese lugar. Josué le dijo al pueblo, háganme una fila. Ya el Señor le había dicho que preparara 2 cuchillos afilados. Y mire, pasa el otro, venga el otro. Y a fin de cuentas todos caminaban así. ¿Cuántos quieren el manto?
Tienes que pasar por Gilgal, papá. Hay gente que quiere el manto sin pasar por Gilgal. Los hijos discípulos en esta etapa conocen el dolor. ¿Qué es un discípulo parásito? Un discípulo parásito son los que quieren el manto, quieren el poder, pero no aceptan la disciplina, la formación, la corrección, la vara del Padre. Cuando sienten el primer candelazo, miren, se van por otra iglesia. Piden la baja. Acuérdese que Jesucristo habla de una iglesia que huye de Gilgal, del dolor, que es la Odisea. La Odisea significa la opinión del pueblo, no la opinión del Señor. Ellos no aceptan la disciplina del Señor. Jesús está fuera de esa iglesia. El prepucio, que representa el viejo hombre, la vieja naturaleza, los prejuicios, las costumbres, o tus costumbres, tus vicios, tus malas mañas, tu círculo íntimo, tus apegos, tu forma de pensar y de actuar. A Pablo se le atribuye la paternidad a Timoteo, se le atribuye. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice que Pablo circuncidó a Timoteo ya siendo hombre. Como diciendo, mire, ¿usted quiere algo de mí? Claro, usted es mi padre. Bueno, bájese los pantalones. Todo aquel que quiera recibir la unción del Padre tiene que dejarse cortar prepucio. Y estoy hablando en un sentido espiritual. Y uno va a decir, oye, vale, yo me voy de esta iglesia porque el pastor me va a cortar, me va a rebanar. No. Sea inteligente, aplauda a Cristo. Entonces, en Gilgal conoces el dolor, se te quita el prepucio, se te circuncida el corazón, caminas adolorido, Dios te limpia, Dios te purifica, Dios te disciplina, Dios te quebranta. El segundo lugar, en el paso hacia el manto, hacia el poder, es Betel. La referencia bíblica de Betel, donde se nombra por primera vez, es cuando Jacob viene huyendo de su hermano Esaú y se detiene en un paraje y el hombre está más limpio que el talón de la bandera y Dios le habla y le muestra una escalera donde ángeles bajan y suben. Y el hombre da una declaración a un lugar que antes se llamaba Luz. Y él le cambia el nombre por Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Betel nos habla de la escalera de la revelación. Diga conmigo, la escalera de la revelación. Lo que es el Sulán de Dios. El reino no se comprende sin revelación. Sin revelación, el pueblo se extravía. El Padre debe proveer revelación. En una casa apostólica tiene que haber revelación. Hay gente que dice que son apóstoles y son unos catecúmenos, están de catecúmenos. Pablo habló en revelación. Pedro en su primera epístola, la segunda, dice que los hombres que escribieron la palabra
fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es revelación. Vamos a leer en el libro de Isaías 28. Verso 10 en adelante. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, el 13, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Yo le quiero ilustrar algo. La palabra se te comienza a soltar, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Hay tanta palabra que la palabra te amarra. Es como que te pusieran vendas y vendas y vendas. Y dice que cuando Dios te da palabra y te da palabra y te da palabra y te da palabra, tu lenguaje cambia. Dice: hasta que cambies ese lenguaje por el lenguaje del reino. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo. Dios usa la palabra para transformar tu vida y transformar tu lenguaje. Aplauda a Cristo. Tu forma de hablar. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted se da cuenta cuando usted habla con alguien, ¿quién es esa persona? ¿Qué es lo que tiene por dentro? Es fácil de discernir. Ahora, en el versículo 13 dice que mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Y dice que caes de espalda, pierdes el equilibrio. Es tanta la palabra de Dios que llega un momento en que ya tú no tienes dominio de ti mismo, sino que de ahora en adelante es Dios el que tiene el dominio sobre ti. Aleluya. Juan 21, 18. De cierto os digo, cuando eras más joven, eso está diciendo el Señor a Pedro, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, ahí donde lo amarran, ¿ves? Y lo tiran patas arriba. Te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras ir. Yo te voy a decir algo. En el reino, el sistema de gobierno no es la democracia. Aquí no se hace lo que tú dices. Aquí se hace lo que Dios dice. Cuando tú no eres creyente, tú tienes libre albedrío. Pero cuando tú eres un hijo, tú pierdes libre albedrío. Ya tú no haces lo que tú dices. Hay otro que te ciñe y te dice: sígame. Hay otro que te ciñe, que te dirige, otro que te mentorea, otro que te da dirección profética. Número 3. En tercer lugar, en el camino a recibir el manto es Jericó. Diga conmigo, Jericó. Esto nos habla la conquista a través de la obediencia total. Conquista a través de la obediencia total. Mire, si el Señor hubiese estornudado, se caen los muros. Pero los muros se caen es por la obediencia del pueblo a lo que Dios le había dicho. Den vuelta, 7, después dan 6. Y otra cosa, que lo más difícil que hay en la bolita del mundo no es dar vuelta. Lo más difícil es estar callado. Mire, yo conocí un viejito llamado Aristide en Punto Fijo, en Paraguaná, que en el trabajo los compañeros le pagaban 1 hora de silencio.
para que se callara. Y cuando llevaba 45 minutos le tiraba la plata así como Judas. Y yo, agarren su gallo muerto, chicos, yo puedo quedarme callado. En la toma de Jericó, Dios no solamente lo puso a dar vuelta, le dijo, cállense la boca. Hablan cuando yo les diga. Ahora, cuando ellos daban vuelta, la gente en las murallas, ¿qué no le decían? Le sacaban la abuela, le sacaban la mamá. Y ellos, cállense. Salomón dice, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Mucha gente no recibe el manto porque no tienen dominio en el hablar. Sobre todo en este tiempo de crisis. Tienen un lenguaje del diablo. Dicen lo que el diablo dice. En el reino hay que dominarla sin hueso. Hay que ponerle freno a los labios. Y cuando usted vaya a hablar, hable palabra de Dios. No lo que dice la gente, lo que dice la palabra de Dios. Fuera todo chisme, toda calumnia, toda murmuración. Cuarto lugar, ya nos estamos acercando al manto. Muchas ideas preconcebidas se tiene de cómo alcanzar el poder. Unos creen que ayunando 40 días, otros creen que adorando, otros creen que vigilando. Yo voy a hacer una salvedad aquí. Yo creo en todo lo que mencioné. Lo creo. Yo creo en el ayuno, creo en la adoración, creo en la vigilia. Sin embargo, lo principal para recibir el manto no es el ayuno, la adoración ni la vigilia. Para recibir el manto hay que morir. Jordán significa el que desciende al mar muerto. Jordán tiene que ver con la muerte del yo, del ego, la fama, el prestigio, la vanagloria, el orgullo, la altivez. En la Biblia, los grandes hombres tuvieron que cruzar el Jordán. Tuvieron que tener una experiencia con la muerte. Sin la muerte no hay poder. Antes del poder tiene que haber muerte. Cuando el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, dice que él estaba en el torrente de Jabot, que es un brazo, es una vertiente del Jordán. Israel cruzó el Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Aquí estamos hablando de Elías y Eliseo. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Jesucristo se bautizó en el Jordán. Ahora, si la persona pide el bautismo, ¿por qué lo pide? Porque se siente que pecó. Ahora quiere ser nueva criatura. Es un acto simbólico del nuevo nacimiento. Muero para el mundo, vivo para Cristo. ¿Por qué Cristo se iba a bautizar si Jesús nunca pecó? Te pregunto yo. Si Jesús nunca pecó, ¿por qué Jesús pidió el bautismo? Jesús pide el bautismo porque Él está aceptando voluntariamente ir a la muerte. Pablo cruzó el Jordán, aunque de repente no se bañó en el Jordán, pero lo cruzó en el Espíritu. Dijo, mas no vivo yo, Jordán, mas vive Cristo en mí. Por eso es que Pablo está tan lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay un predicador que escribe un libro que llegó a mis manos, yo lo leí. Él es un predicador que está vivo, llamado Robert Liardon. Él escribe un libro que se titula El precio del poder espiritual. Es una experiencia que él tuvo
para alcanzar el poder. Estuvo 1 año, según lo que él cuenta, pidiéndole a Dios que lo usara con poder. Y dice que durante ese año no escuchó la voz de Dios. Solamente sintió que su atmósfera, la atmósfera donde él estaba orando, cambió. Siguió orando. Al año y 3 meses, el Señor se le aparece. Año y 3 meses. A los que les gustan las cosas fáciles. Y el Señor le dijo: yo vengo a darte lo que me has estado pidiendo durante todo este tiempo. Él dice que tuvo una experiencia y sale en espíritu a un lugar donde había muchas urnas. Un salón de pura urna. Y él, caminando entre las urnas, se sorprende porque en una de las urnas está el muerto. Y pegó un salto. Y cuando se iba a poner a llorar por él, escuchó la voz de Dios que le dijo: aquí no se permite llorar. Y el Señor le dijo: esto se llama el cementerio del yo. Y el Señor le habló, le dijo: si tú quieres poder, deja que tu yo muera. Así que aquí no se le permite llorar a nadie. Denle un aplauso al Rey. Ya estamos entrando en la recta final. Voy a leer. Si usted quiere, lo busca, pero yo lo voy a leer. Mateo 24, 28. Dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, no dice el cuerpo vivo, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde se juntan las águilas? En el cuerpo muerto. Cuando usted muere, usted está rodeado de águilas. Cuando usted no muere, usted está rodeado de samur, de piquijuye. Pero cuando usted está muerto, allí se juntarán águilas. Yo quiero estar rodeado de águilas. Yo tengo que morir al ego. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Predicar es sabroso. Vivir la palabra, ¿dónde está el problema? Cualquiera predica, chicos. De cierto os digo, estoy leyendo Juan 12, 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dice agoniza, muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. O sea, para usted llevar fruto, usted tiene que, no necesariamente usted tiene que suicidarse. Usted no que va a salir aquí a pegarse un mecate. El pastor dijo que me ahorcara. No, yo estoy diciendo eso. Ahora, la petición de Eliseo. Voy a parafrasear. Yo renuncié a la herencia de mis padres. Acuérdese que él le dijo: déjame ir a besar a mis padres y voy tras de ti y te sirvo. Fíjese bien. Ahora le está ejerciendo un derecho. Yo renuncié a la herencia de mis padres. Por seguirte a ti. Dame ahora tu doble porción. Porque los hijos primogénitos recibían la doble porción de los padres cuando los padres morían. Pero como él había renunciado a la paternidad de sus padres por estar en la paternidad de Elías, bueno, tú te vas, pero tú me vas a dejar la doble porción. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tú me vas a dejar el manto. Y él le dijo: cosa difícil has pedido,
Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y viéndolo Eliseo dijo, Padre mío, y el carro los apartó y fue llevado en el torbellino, en el zulán de Dios. Note un detalle, terminamos. Eliseo recogió el manto de Elías que había caído en el suelo. No fue que lo agarró en el aire como un fly. El manto cayó en el suelo y del suelo él lo recoge. Porque en el reino hay que comenzar desde el suelo. Del suelo. Alaban a Dios. Ahora la pregunta, ¿cuántos quieren el manto? La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Novel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica, punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Cardona, en Valera, Estado Trujillo.